O ella salió con un menor. Ah, lo mismo que hice yo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta gente odia a Hiyoko Doll? Hoy vamos a revisar la historia de Pia Pardo, una conocida TikToker y cosplayer que se convirtió en uno de los personajes más rechazados de internet, desde acoso y estafas hasta acusaciones de abuso y negligencia con sus mascotas. Hoy veremos cuáles fueron las polémicas que hundieron su reputación en redes. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a la cuenta de Hiyokor, que se dedica a recopilar la mayor cantidad del material y polémicas que verán en este video. El rechazo que la gente siente hacia Pia no nace de un error de una sola vez, sino de un historial de acciones repetitivas. Y en el centro de todo esto está la forma tan descarada en la que ha lucrado a costa de engañar a los demás. Uno de los casos más conocidos tiene que ver con el dinero que recibió para armar un cosplay de Peach. Sus seguidores aportaron para el traje, pero antes de que el atuendo siquiera llegara, Pia lo vendió, estafando a quienes la habían apoyado. Lo curioso de todo esto es que en sus redes sociales ella llegó a presumir públicamente que no tiene ninguna necesidad de estar robando, asegurando que cuenta con absolutamente todo lo que quiere. Aún así, con Pia pasa algo muy particular, y es que cuando parece que ya llegó al límite, termina haciendo algo todavía más grave. Esto quedó claro cuando aparentemente decidió lucrar con los gatos de su abuela, usando el argumento de que los animales estaban enfermos y que uno de ellos necesitaba una cirugía urgente, conmovió a una persona para que le donara más de 100,000 pesos chilenos. Al final, ese dinero terminó usándose para cosas completamente distintas. Una parte de esos fondos fue a parar a manos de su exnovio, Jorge. Él mismo hizo públicas las capturas de pantalla que lo demuestran. En uno de los mensajes, escrito por la propia Pia, se lee textualmente, literal, me cagué a un weón. Esa frase dejó a la vista de todos que no tiene límites al momento de estafar, y sobre todo, que es plenamente consciente del daño que hace. Si hay un factor que realmente define la situación de Pia dentro de Internet, es sin duda este punto. Desde sus inicios, ella mostró esa constante incapacidad para cambiar o para comprender la gravedad de sus actos. Esto quedó en evidencia con su propio grupo de amigas, quienes en su momento intentaron hablar con ella y hacerle ver las conductas que estaban mal. Sin embargo, lejos de tomarlo como un consejo serio para mejorar su vida y cuidar a las personas cercanas, Pia se negó por completo a cambiar. Esto provocó que sus amigas decidieran tomar distancia, pero la reacción de ella no fue aceptar la ruptura, fue iniciar una campaña de acoso hacia ellas. A través de las redes sociales, las jóvenes comenzaron a recibir constantes mensajes de odio. Según diversas declaraciones y testimonios de los afectados, detrás de estos ataques estaba la propia Pia, quien presuntamente planeaba represalias contra sus ex amigas y contra cualquiera que decidiera cortar la relación con ella. Para coordinar estas acciones, utilizaba un grupo de WhatsApp llamado Los Pollitos, pero las cosas no se quedaron solo allí, ya que la situación escaló a niveles más físicos cuando una de las chicas recibió un piedrazo en la ventana de su casa. Lo interesante de todo esto es que solo 4 personas conocían su dirección exacta, y de ese pequeño grupo, solo una tenía un historial previo de acoso y motivos para actuar de esa manera. En un inicio, Pia argumentó que era imposible que ella hubiera sido la responsable, asegurando que tiene muy mala memoria para aprenderse las direcciones. No obstante, el tiempo terminó por contradecirla, ya que en una transmisión en vivo futura, demostró públicamente que conocía perfectamente dónde vivía cada una de sus ex amigas. Yo sí de dónde vive. Y por si eso fuera poco, en otra ocasión cuando ella fue confrontada, admitió que era dueña de una cuenta con la que acosaba a la gente. Es la cuenta que está usando la Hiyoko en este momento, no es una cuenta que se hizo ahora, es la cuenta que usó para acosar porque la tenía como bloqueada. Yo la verdad tampoco lo estaba ocultando. Hablando y me dio el permiso de decir todo esto. Hiyoko, yo sé que ahora estás diciendo, es que yo no trataba de ocultarlo, pero hace tiempo cuando pasó la cosa en ese live todos te decían, ya Pia, ya, y tú decías, yo no soy la Pia. Y si algo aprendimos con esto de Pia, es que ella no tiene límites al momento de que alguien ya no quiere estar cerca de ella. Cuando se toca este punto, muchos recordarán el video de la abuela Wako. En plena transmisión en vivo, Pia jura que tenía una abuela coreana. Sin embargo, terminó quedando en evidencia su mentira cuando le hizo una pregunta a su propia madre y ella simplemente no le siguió el juego. De verdad, tu agua es coreana, sí. No completamente, pero de sangre. Mami, ¿cierto que la abuela Guaco tenía sangre coreana? Hola, No, te están llamando. española. No, la abuela Guaco.
Pero más allá de las ocasiones donde sus declaraciones eran sobre temas superficiales, hubo momentos donde llevó las mentiras a un nivel mucho más complejo. Desde inventar detalles sobre su vida diaria hasta asegurar cosas absurdas sobre su entorno, Pia demostró que la mentira siempre estaba presente, sin importar la situación. Uno de los casos más delicados ocurrió cuando afirmó públicamente haber sido abusada por su entonces novio, Fernando, justo el día anterior a su cumpleaños. En su relato, aseguró que sus amigas escucharon todo pero decidieron no ayudarla, y que debido a esto, terminó pasando el día de su cumpleaños en el hospital. No obstante, la comunidad recibió estas declaraciones con total escepticismo, ya que existen fotografías de ese mismo día donde se ve a Pia celebrando en su casa, rodeada de sus conocidos. Otro de los casos más sonados ocurrió con su entonces novio Jorge. A él lo acusó directamente de dañarla de forma física, y para eso mostró varias pruebas. El problema es que el público no tragó el cuento, y de inmediato consideró que todo era falso. Por ejemplo, en un video enseña una foto argumentando que la habían pegado. Sin embargo, la gente empezó a dudar del asunto, porque en la imagen se notaba bastante que solo se trataba de una nalgada. Iba a mostrar imágenes fuertes de golpes. Ana, son golpes en todo el cuerpo. Me pegaban todo el cuerpo, obligatoriamente. Después apareció otra fotografía, donde aseguraba que Jorge le había dejado el ojo morado. Bueno, acá tengo un golpe que me hizo en todo el ojo. Y que estuve con 3 días con el ojo morado, como el hoyo, weón. Esa imagen no tardó en ser desmentida. Ese ojo hinchado no era por un golpe, era simplemente el resultado de haber llorado durante horas. Ya para cerrar el tema, subió una foto a sus historias, con una frase que decía textualmente: "No puedo perdonar a alguien que me deja así". Ahí mostraba unas marcas en la piel, supuestamente causadas por Jorge. Lo curioso del asunto es que en una publicación anterior, ella misma le había dejado claro a sus seguidores que le gustaba el dolor, y claro, la gente unió los puntos. Y así, llegamos a la parte más densa y turbia de este video. Si pensaban que lo de Cabezuco y MP3 con sus mascotas era grave, lo de Pia viene a demostrarnos que las cosas pueden ser peor. Como ejemplo de esto está una bulldog que la gente ha visto con las uñas larguísimas, el hocico irritado y un ojo de cereza que arrastra hasta el día de hoy. Ahora la tienen caminando con pañales, pero claro, la prioridad de Pia aparentemente es gastar en ropa de Shane antes que pagarle una consulta al veterinario. Porque por lo visto estaban inventando eso, así como prefiere comprarse Shane que llevar a su perrita al veterinario. Y eso es No, es mentira. que te lo digo porque una vez yo mismo lo vi de ti. Yo lo vi en tu historia, o sea, tú misma diciendo que estaba ahí entre comprarte un cosplay y llevar a la gente al veterinario. No es una cosa que inventaron. No lo dije en verdad, así como really. Dije, es esto o esto, porque es verdad, pues tenía o la plata para eso o eso. Pero obviamente, ¿qué iba a elegir? ¿Tú crees que voy a elegir comprarme ropa de Shane antes de que llevar a la Gestia al veterinario? Por otra parte, la historia de Odín es terrible. El pobre vivió de todo, hasta el día en que se fue de este mundo, aparentemente por descuidos de ella. Por nombrar algunos incidentes, está el día en que Pia salió con sus padres y dejó encerrado a Odín. Esto pasó porque este estaba en celo, y para evitar que Odín se le acercara, lo encerró en un cuarto. Sin embargo, el problema real es que Pia dejó la ventana abierta, y Odín, en su desesperación por llegar a Hestia, se tiró desde el segundo piso. Esto fue contado por la misma Pia, y para la gran mayoría de personas quedó bastante claro que ni siquiera lo había llevado al veterinario. Fíjate que había tenido que ir a hacerme un examen médico, un hemograma, no sé qué chucha, y la weá es que dejamos a Odín en la pieza al lado porque la gente está con el celo, y la gente no se sabe defender. Y la weá es que le dejamos la pieza al lado y la ventana abierta, weona se tiró del segundo piso. Del segundo piso se tiró con Chesumari. Yo estoy esperando que no esté con la calentura y por eso no sienta dolor y en la noche sienta dolor, weón. Luego está la ocasión que en un direct la misma Pia soltó de lo más tranquila que Odín terminó con la mandíbula aparentemente lastimada tras el ataque de otros de sus perros, Thor. Ante esto, cualquiera correría a urgencias, pero para Pia esa opción parecía no existir, ya que su propio padre expuso que el animalito llevaba más de un mes en ese lamentable estado. Dejó el hociquito a mi perro No, más tío, viejito. es que eso es ya ir al veterinario, o sea... Ya ahí lo sí llevamos al tienes que irlo. veterinario. Pero es que eso no habías comentado del Odín hasta ahorita. Por favor, ya.
para que le digas a tu amiga, el Odín lleva más que un mes así. ¿Cómo que un mes No, sí, fíjate, así? deja de mentir, el Que perro el está Odín tiene la al perro. mandíbula abierta recién. Mira, déjate mentir, Deja de decir que déjame miento. hablar. Yo te ofrecí a ti llevarte a las cabras y a Pichidegua. ¿A Pero está dónde? todo cerrado. ¿A Abre dónde? mañana a las Mira 8:30. cómo me abrís los ojos, Pía, papá. Déjate de mentir. ser agresivo. Cuando se trata de ayudar a sus mascotas, ni Pía ni su padre se involucran, pero cuando metes el factor dinero, al parecer las cosas cambian drásticamente. Por medio de una grabación, quedó en evidencia de cómo aparentemente el señor se quejó de la ley Cholito en Chile, básicamente porque prohibir la explotación animal le arruinaba el fantástico negocio de lucrar con los cachorros de Aria, mascota de su hija, quien, al no hacer nada, permitió que esto pasara. Tuvo camada al área una vez, pero de perros quiltro, porque ella se embarazó de un descuido. Y no vendemos perros. Es champion mundial. La Aria, la mamá del Thor. Ella se inscrita, ella tiene pedigrí, ella tiene todo ese tipo de cosas. Se le cuidó, se gastó toda la plata allá por el mundo hasta que nos dimos cuenta que todo esto era un fantástico negocio y salió la ley Cholito y todo esto se fue para abajo. Y para cerrar con esto, está el misterio de Wilson. Una de sus ex amigas relató que, en un cumpleaños de Pía, ella y otras chicas encontraron al gato desnutrido, sucio y con una herida infectada en el cuello. Pero pese a la insistencia de las chicas por llevar a Wilson a que lo revisaran, Pía se negó. Unas semanas después, las amigas volvieron y el gato ya no estaba. Pía solo evadió el tema. Esto escaló a una denuncia policial, pero Wilson nunca apareció. Lo más cínico, Pía terminó dando 4 versiones distintas sobre el paradero del gato, dejando a todo el mundo con la incertidumbre de cómo fue el final del pobre Wilson. Wilson Alexander había tenido una herida porque se pelea con gatitos de acá, que se la estábamos curando con pasta láser y listo, y con antibióticos, pero desapareció hace unos días. Perro, bueno, ¿mostraste el gato o qué pasó con el gato? Mi gato falleció. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo fue? Porque ¿Y dónde está el perrillo? lo encontramos después, envenenado. ¿Pero qué estaba envenenado? ¿Tenía papeles así como...? ¿Qué? Disculpa. ¿Y tengo pruebas de que estaba envenenado? Usted dice que estaba envenenado, supongo que porque... Lo llevamos al veterinario para hacer de que murió. ¿A quién engañó con plata? Ya, pero buscar al gatito es mentira, porque está linda con tu perrita, sí, obviamente es mentira, bebé. Ya he contado que es mentira. Wilson fue eutanasiado. Fue atacado por un perro, ya lo he contado varias veces y me da mucha lata. Y después tuve a Wilson, y Wilson, ya saben, murió por, quizás, como dicen algunas personas, negligencia mía. Anda, se escapó de la casa, era un gato indoor, y lo atacaron perritos. Como estos casos, hay documentados un sinfín de situaciones donde queda claro para muchos que ni Pía ni su familia deberían tener un ser vivo cerca. Por eso, al final del día, la comunidad no puede sentir otra cosa que no sea un rechazo total hacia ella. Es importante agregar que hay muchas más razones por las que se ganó el odio de la gente. Por medio de videos y capturas de pantalla, ha quedado registrada la evidencia de momentos donde demostró xenofobia, gordofobia y transfobia. Y ni hablar de las cosas que seguramente ha hecho, de las cuales no existen registros. Pero bueno, al final, todas estas razones son las que terminan generando un profundo resentimiento en la gente. Personajes de internet cometen actos bastante cuestionables y desagradables, pero Pía toma esa base y lleva las cosas a un extremo mucho más complejo. Bajo mi punto de vista, lo ideal sería ver que recapacite, que logre comprender la gravedad de sus malas acciones y decida mejorar su camino. Lamentablemente, ese es un escenario que la gran mayoría no cree que sea posible a estas alturas. Ella se encuentra atrapada en el vicio absoluto de exhibir su vida entera a través de las redes sociales. Si sumamos esa dependencia a su actitud conflictiva de siempre, el panorama actual es bastante predecible. A día de hoy, la gran mayoría de personas que están al pendiente de ella, por lo que se ve, siguen ahí por una sola razón. Todos están esperando, de manera inevitable, oír el siguiente motivo que cause su funa, viendo cómo queda en evidencia, una vez más, otro de los actos de Pía Pardo. Motivos para que una figura de internet cause desagrado hay muchos, y si quieren conocer a detalle las razones principales por las que la gente rechaza a la conocida pareja P3, en pantalla les aparecerán 2 videos completamente dedicados a ellos. Si el contenido les gustó, no olviden dejar su apoyo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima.